Hasta hace relativamente poco tiempo, yo diría que esto ha cambiado en las 3 últimas décadas, pues cuando un paciente llegaba al servicio de urgencias, pues se le intentaba cuidar, pero había poco que realmente pudiésemos hacer por mejorar la situación. En los últimos años, en los últimos 30 años, se han desarrollado tratamientos que han cambiado radicalmente el manejo de los pacientes y, desde luego, su pronóstico. Y por esto, la importancia de actuar rápido, de llamar al 112. Vamos a intentar definir por qué es tan importante el tiempo. Hay infinidad de evidencias que demuestran que el tiempo es cerebro. Es decir, cuando se produce un ictus, cada minuto que pasa se van perdiendo neuronas, porque el cerebro es directamente dependiente del oxígeno y de la glucosa que la sangre del sistema circulatorio le aporta, y por lo tanto, si este aporte se interrumpe, el cerebro deja de funcionar. Y tendremos un montón de ejemplos que utilizamos en las distintas campañas. Esto es cierto que hoy en día tenemos tratamientos específicos muy eficaces para el infarto cerebral y menos para la hemorragia cerebral, pero igualmente la atención adecuada en lugares adecuados, en hospitales que disponen de los medios necesarios para el manejo de estos pacientes, mejora el pronóstico de los dos tipos de ictus. Hablaremos fundamentalmente de lo que ocurre en la isquemia. El ictus se produce de forma muy brusca, los síntomas aparecen muy bruscamente, pero el daño cerebral se establece a lo largo de un tiempo. El ictus es un proceso en el tiempo. Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo cerebral, dependiendo de la gravedad de la isquemia, las neuronas y del resto de las células cerebrales pueden resistir un determinado tiempo, pero puesto que el flujo sanguíneo cerebral no es normal y la función de estas células tampoco, se produce una serie de alteraciones bioquímicas a nivel de la célula, que es lo que se denomina cascada isquémica. Si bien se produce la necrosis inmediata en la zona donde se reduce más gravemente el flujo sanguíneo cerebral regional, en la zona que tiene un flujo sanguíneo cerebral residual, que se denomina penumbra isquémica, se desencadenan estas alteraciones que hacen que la célula no funcione normalmente, pero que se mantenga viable. Por lo tanto, tendremos manifestaciones clínicas, pero el tejido se puede recuperar si restauramos el flujo sanguíneo cerebral suficientemente rápido. Este tiempo durante el cual las células permanecen viables, aunque no con función normal, es lo que se denomina ventana terapéutica, y es el tiempo del que disponemos para poder aplicar las medidas de tratamiento, fundamentalmente la restauración del flujo sanguíneo cerebral regional, y conseguir reducir al máximo el daño producido. Este es una representación, este esquema, una representación de cómo a medida que va pasando el tiempo desde el inicio de los síntomas, la probabilidad de evolución favorable va disminuyendo, pero que existe un tiempo, si aquí ya tendríamos la línea que separa la evolución favorable de la desfavorable, existe un tiempo en el que todavía podemos recuperar el tejido. Y por esto es muy importante que el paciente llegue pronto al hospital para poder diagnosticar cuál es su situación y aplicar estos tratamientos que van a permitir que el daño no progrese. Esto en general es así. Cuanto más tiempo pasa, menos es la probabilidad de que el paciente evolucione bien y mayor es la probabilidad de que el daño cerebral progrese. Pero esto, que en general es así, es variable dependiendo de los individuos y de las circunstancias de cada individuo en particular. La velocidad con que progresa el daño va a ser diferente dependiendo de que exista circulación colateral que permite mantener un flujo sanguíneo cerebral residual y de cuál es la situación del paciente, de cuál es su presión arterial, de cuál es su temperatura, de cuál es su glucemia, de cuál es su saturación de oxígeno. Mantener todo esto dentro de rangos normales, que es lo que se denomina homeostasis, va a permitir mantener el cerebro en mejor situación y a lo mejor así podemos conseguir que el tiempo que puede resistir frente a la isquemia, frente a la interrupción del flujo sanguíneo cerebral, sea mayor. Pero cuanto antes reperfundamos el tejido, obviamente mejor. Por lo tanto, cada minuto cuenta. Cuanto antes actuemos, más fácil es que el cerebro se recupere. A lo largo de estos años, como decía, se han producido 3 hitos fundamentales que han cambiado por completo el manejo del paciente con infarto cerebral agudo. Estos son el desarrollo de unidades de ictus,
la trombolisis farmacológica, es decir, la administración de fármacos que pueden disolver el coágulo, y el desarrollo de tratamientos de trombectomía mecánica, de extracción mecánica del coágulo por vía endovascular, que va a permitir restaurar el flujo sanguíneo cerebral regional cuando la trombolisis farmacológica fracasa. Perdón. Bien, para poder aplicar estos tratamiamientos que desde luego han permitido mejorar la evolución de los pacientes, es fundamental organizar adecuadamente el sistema y se tienen que implicar todos los eslabones de lo que denominamos cadena asistencial, todos los actores implicados. Lo primero que tenemos que hacer es que los pacientes conozcan cuáles son los síntomas de alarma y qué es lo que hay que hacer, llamar al 112. Y los servicios de atención urgente extrahospitalaria deben trasladar rápidamente al paciente al hospital para poner en marcha todos estos tratamientos. Todo este proceso es lo que se denomina código ictus. Ya las distintas organizaciones a nivel mundial, y en concreto la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005 publicó las recomendaciones que de alguna forma establecían la necesidad, la obligatoriedad de organizar los sistemas de atención para conseguir que todas estas medidas de tratamiento eficaz que acabamos de explicar llegasen a todos los pacientes independientemente de su lugar de residencia. Estas recomendaciones, que se recogieron inicialmente en la Declaración de Helsingborg, establecían que todos los pacientes tendrían que tener acceso a estos recursos y en el Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la Salud para 2013-2020 contempla todos estos sistemas organizativos, de tal manera que realmente nosotros en nuestros sistemas sanitarios tenemos que ser capaces de conseguir esta organización para que todos los pacientes se puedan beneficiar del tratamiento y disminuir en ellos las devastadoras consecuencias de esta enfermedad. Esto incluye aspectos organizativos y aspectos terapéuticos y vamos a intentar hablar un poquito de todo ello. Le sonará el término código ictus, que hace referencia a todo el conjunto de actuaciones coordinadas entre estos eslabones de la cadena asistencial que están dirigidas a proveer el tratamiento óptimo para cada paciente en el menor tiempo posible. Y esto incluye una fase prehospitalaria en la que se deben participar pacientes y médicos, farmacéuticos, cualquier persona que sea capaz de detectar los síntomas de un ictus, los servicios de urgencias hospitalarios y posteriormente en el hospital. Voy a intentar desgranar qué es lo que se hace. La fase extrahospitalaria del código ictus es todo el procedimiento que los servicios de urgencias hospitalarios ponen en marcha basados en el reconocimiento precoz de los síntomas y signos y la priorización de los cuidados. Una vez se detectan, se identifica un paciente con síntoma de ictus, los sistemas de urgencias hospitalarias tienen que priorizar de forma absoluta la atención, consiguiendo que un recurso medicalizado se traslade al lugar donde se encuentra el paciente, lo valore, lo estabilice y lo traslade en el menor tiempo posible al hospital más adecuado. Y esto no siempre es el hospital más cercano, porque el hospital más cercano puede ser un hospital chiquitito que no tiene los medios necesarios para diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes. Existen unos criterios y una vez los servicios de urgencia detectan a estos pacientes, tienen que seleccionar cuál es el centro óptimo que está más cerca, priorizar el traslado a este centro y avisar al equipo que va a recibir al paciente en el hospital para que se ponga en marcha todo el procedimiento con el fin de acortar los tiempos de atención hasta que se administre el tratamiento específico. Esquemáticamente, esto es lo que hacemos cuando el 112 recibe una solicitud de atención urgente, traslada inmediatamente el recurso al lugar donde se encuentra el paciente y selecciona el centro donde va a ser el paciente tratado. En general, luego lo veremos con más detalle, se intenta que el paciente sea trasladado al hospital que tenga una unidad de ictus y que esté más cercano y en algunos casos el paciente puede ser trasladado a un centro con recursos más complejos para tratamiento endovascular. ¿Cuáles son estos centros? Voy a poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid porque es el que conocemos más de cerca. Otras comunidades autónomas son muy parecidas en cuanto al tipo de hospitales que existen. Lo que varían son los sistemas organizativos para conseguir que el paciente llegue,
hay que decir que los distintos sistemas organizativos hay que adaptarlos a las características de cada región y, por lo tanto, no podemos hablar en general de cómo debe hacerse. Esto va a ser un ejemplo de un modelo asistencial que es útil en la Comunidad de Madrid por sus características, pero que se debe adaptar para conseguir los mismos objetivos de atención rápida y urgente dependiendo de otras regiones. Tenemos pequeños hospitales comunitarios, que son hospitales más de proximidad, pero que no tienen muchos recursos complejos. Muchos de ellos, no tienen unidades de ictus, algunos no tienen técnicas diagnósticas complejas y no tienen otros recursos de tratamiento más complicados. Tenemos lo que denominamos centros primarios de ictus, que son hospitales más grandes, que tienen unidad de ictus. Ahora describiremos lo que es una unidad de ictus. Y tenemos los centros integrales de ictus, que son centros más complejos, que además de tener unidad de ictus, tienen otras técnicas más complicadas, como intervencionismo endovascular, que ahora también describiremos, y otras técnicas de tratamiento. Las unidades de ictus son unidades de cuidados intermedios. Aquí tengo un error, es monitorización no invasiva, esto lo distingue de las UCIs, que están geográficamente delimitadas. Son unidades que constan de 4 o 6 camas en general, que están coordinadas por neurólogos que cuentan con equipos multidisciplinares de personal entrenado, de auxiliares de enfermería, que manejan a los pacientes con protocolos concretos de actuación, basados fundamentalmente en el control y el tratamiento de complicaciones, en la administración de tratamientos específicos que a continuación comentaremos, medidas de prevención secundaria que se han comentado ya y rehabilitación precoz. Estas unidades han demostrado claramente con estos protocolos de cuidados fundamentalmente mantener esta homeostasis que decíamos antes, una adecuada oxigenación, una adecuada glucemia, una adecuada presión arterial, una adecuada temperatura, disminuir de forma muy importante la tasa de complicaciones y favorecer la recuperación funcional de forma significativa, tanto para los pacientes con ictus isquémico como ictus hemorrágico. Por lo tanto, cualquier paciente con ictus isquémico o hemorrágico se puede beneficiar del ingreso en unidad de ictus y nuestra actitud tiene que ser traslado desde que tienen los síntomas a un hospital que cuente con estas unidades para que se puedan beneficiar de estos tratamientos. Solo si el paciente tiene un déficit previo muy grave que no se puede mejorar o tiene una enfermedad previa terminal, no se benefician de los cuidados en unidades de ictus, pero en caso contrario, todos los pacientes con ictus agudos se benefician de estos tratamientos. El siguiente hito que ha cambiado el manejo de estos pacientes es la trombolisis farmacológica. Se me han escapado un montón de acentos aquí, pero es trombolisis farmacológica. Lo que estamos haciendo con la trombolisis farmacológica es activar los sistemas endógenos de degradación del trombo de fibrina. Estamos administrando un fármaco que activa el plasminógeno y lo transforma en plasmina, que es el agente trombolítico que se encarga de la degradación del coágulo a productos de degradación de la fibrina. Estos agentes han demostrado eficacia en la disolución de trombos. El primer estudio que demostró la eficacia de este tratamiento con el fármaco RTPA o alteplasa a dosis de 0,9 miligramos por kilo dentro de las 3 primeras horas desde el inicio de los síntomas fue el estudio NINS. Es un estudio que se realizó en Estados Unidos y demostró que claramente frente al placebo aumentaba el porcentaje de pacientes que evolucionaban favorablemente con distintas escalas de valoración. Aumentaba también el riesgo de hemorragias, porque obviamente si estamos disolviendo coágulos aumentamos el riesgo de que se produzca un sangrado. Y aumentaba el riesgo de hemorragias cerebrales sintomáticas, pero no aumentaba el riesgo de muerte, con lo cual la conclusión del estudio era que el tratamiento ofrecía un beneficio neto significativo a los pacientes con ictus agudo de menos de 3 horas de evolución. En Europa, la utilización de este fármaco inicialmente estuvo condicionada desde el año 2002 o 2003, no recuerdo exactamente, a su uso, incluyendo todos los casos tratados en un registro europeo que se denominó SITSMOST, para monitorizar la eficacia y la seguridad del uso de este fármaco en la práctica clínica. Y en el año 2007 se publicaron los resultados de este registro europeo y las conclusiones fueron que el efecto en la práctica cotidiana era al menos tan bueno, si no mejor, como en el ensayo clínico.
La tasa de hemorragia cerebral sintomática era un poquito menor, la tasa de mortalidad era claramente menor y la tasa de pacientes con recuperación funcional hasta el grado de independencia era quizá un poco mayor que en el ensayo clínico, o al menos igual. Y a partir de la publicación de estos resultados se autorizó el uso no monitorizado, no controlado en Europa. Y en España, obviamente, se empezó a utilizar también durante la monitorización del registro, pero también posteriormente, y hoy en día está por completo implantado en la práctica cotidiana. Pero si recuerdan la gráfica que mostraba previamente, vemos que si a partir de esta línea la probabilidad de evolución favorable es mayor, entre 3 horas y 4 horas y media desde el inicio de los síntomas todavía habría alguna ventana de oportunidad para aplicar el tratamiento trombolítico. Y efectivamente, se publicaron en el año 2008 2 estudios en los que, en este primero, se demostraba cómo el tratamiento con RTPA a la misma dosis entre 3 horas y 4 horas y media desde el inicio de los síntomas ofrecía beneficios en cuanto a mejoría en la recuperación funcional frente a placebo y que estos beneficios eran iguales si se comparaban los pacientes tratados entre 3 horas y 4 horas y media con los pacientes de 3 horas. Por lo tanto, hasta 4 horas y media los pacientes también se podían beneficiar del tratamiento trombolítico. Nuevamente, los estudios demostraban que había mayor tasa de hemorragias, pero no aumento de mortalidad, con un beneficio neto positivo para el tratamiento con RTPA. Por lo tanto, hoy en día utilizamos la alteplasa o RTPA o trombolisis farmacológica por vía intravenosa en pacientes con ictus isquémico agudo de menos de 4 horas y media de evolución. El hecho de que tengamos más tiempo no quiere decir que podamos perder todo ese tiempo. El paciente debe tratarse cuanto antes mejor. Recuerden las gráficas que enseñábamos al principio, cómo a medida que pasa el tiempo la probabilidad de recuperación va disminuyendo y, por lo tanto, aunque contemos con hasta 4 horas y media, no debemos perder el tiempo, cuanto antes tratemos mejor. Las indicaciones las acabamos de comentar, pero la trombolisis farmacológica tiene algunos inconvenientes y es que en pacientes con oclusiones de vasos muy grandes, de gran diámetro, con trombos muy grandes, es ineficaz. La probabilidad de que se recanalice un vaso grande es mucho más pequeña que la probabilidad de que se recanalice un vaso pequeño. Además, si pasamos las 4 horas y media, desde el inicio de los síntomas no se puede administrar y hay pacientes en los que está contraindicada, fundamentalmente aquellos que por algún motivo, por ejemplo, una cirugía reciente, tienen un riesgo alto de complicaciones hemorrágicas. En estos casos, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, empezaron los primeros estudios a finales de los años 90, el tratamiento endovascular. Es decir, el intento de recanalizar el vaso desde dentro del propio vaso. La trombolisis farmacológica la he traído a modo testimonial. Esto consistía en introducir los fármacos trombolíticos por una arteriografía en el sitio donde estaba el trombo. Esto producía recanalización completa con más frecuencia que la trombolisis intravenosa, pero solo en un 19% de los casos de media y además también tenía el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Y ya desde el año 2000, pero especialmente a partir del año 2005, se empezaron a desarrollar distintos dispositivos de trombectomía mecánica. Son sistemas que por vía endovascular permiten la extracción del coágulo. Es a partir del año 2012 cuando se empiezan a desarrollar lo que ahora mismo se está utilizando, que son los stents recuperables. Los stents, ahora les mostraré una foto, son una mallita que permite atrapar el coágulo y extraerlo desde dentro del vaso. También se han desarrollado técnicas de aspiración que, colocando un aspirador chiquitito a nivel del trombo y aplicando presión negativa, permite extraer el coágulo y esto ha demostrado eficacia. Estos son los ensayos clínicos que se publicaron en 2015, los 5 ensayos pivotales que demuestran de forma inequívoca cómo la trombectomía mecánica con stents recuperables asociados al mejor tratamiento médico, es decir, cuando fracasa la trombolisis intravenosa o en pacientes en los que esta no se puede administrar, mejoran significativamente la evolución de los pacientes con oclusión de gran vaso. Y esto ha cambiado radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Los pacientes en los que un vaso grande está ocluido por un trombo tienen, si no se hace nada,
por recanalizarlo es un pronóstico muy malo. Sufren infartos cerebrales muy graves que asocian déficits neurológicos muy importantes y tienen una alta probabilidad de muerte. Gracias a estos tratamientos, el porcentaje de pacientes que quedan independientes hoy en día supera el 50%. Las indicaciones para este tratamiento son pacientes por encima de 18 años porque son pacientes en los que se han realizado los ensayos clínicos con oclusión de arteria grande intracraneal, que tienen una gravedad valorada por esa escala que pone ahí, NIHSS, importante, que tienen signos en el escáner de que la isquemia no está establecida, esto es lo que se valora con la escala que tienen ahí denominada ASTEX, y cuando hay fracaso de trombolisis intravenosa. Hay otras situaciones en las que la evidencia no está tan sólidamente sustentada, pero si pensamos que el paciente se puede beneficiar y no hay una contraindicación, también se administra. Esto es lo que ocurre, esto es una arteriografía cerebral en la que podemos ver aquí cómo está interrumpido el vaso sanguíneo por un trombo, y lo que se realiza con el tratamiento es introducir a través de un catéter muy chiquitito, un microcatéter que se introduce a través de una punción en la arteria femoral y se asciende hasta el lugar de la oclusión. Se despliega este dispositivo que se llama stent, que atrapa el trombo y tirando posteriormente del catéter y aspirando, trayéndolo, se consigue sacar y se consigue la recanalización vascular. Este es el aspecto de un stent, una vez extraído el coágulo. Este es un stent en el que algunos fragmentos de este coágulo han quedado adheridos y se consigue claramente la recanalización del vaso, lo cual obviamente permite la recuperación del paciente en muchos casos si no ha pasado mucho tiempo. Los estudios clínicos demuestran que el beneficio claro de este tratamiento se establece, es hasta las 6 horas desde el inicio de los síntomas, pero estamos viendo que en pacientes bien seleccionados con técnicas de neuroimagen que nos permiten intuir que todavía hay tejido recuperable, hasta 24 horas desde el inicio de los síntomas se pueden beneficiar. Por eso es muy importante que los pacientes, que se reconozcan los síntomas, que los pacientes requieren atención urgente, especializada, y que los servicios de urgencias hospitalarios sean capaces de trasladar al paciente al centro que les va a poder administrar el tratamiento más adecuado. Estos son los resultados que comentaba de los distintos ensayos clínicos, los 5 ensayos pivotales, perdón. Podemos ver que el porcentaje, esta escala valora el grado de secuelas después del ictus. Se llama escala de ranking modificada y es lo que utilizamos para evaluar la repercusión funcional. Entre 0 y 2 se considera que el paciente es independiente. 3, el paciente puede caminar, aunque no es independiente. Los niveles 4 y 5 son dependencia moderada o grave y 6 es muerte del paciente. Podemos ver que especialmente estos últimos consiguen una tasa de independencia muy importante con una mortalidad baja, cuando en estos pacientes superaba claramente el 40%. En la Comunidad de Madrid hemos llevado a cabo distintas estrategias para organizar la atención de tal manera que todos los pacientes, independientemente de cuál sea su lugar de residencia, de cuál sea el hospital que les toca por este lugar de residencia, puedan acceder urgentemente a los hospitales que les van a poder aplicar estos tratamientos, tanto la unidad de ictus como la trombolisis intravenosa como la trombectomía mecánica. Repito que esto que les voy a contar ahora es solo un ejemplo. Existen otros en otras comunidades autónomas adaptados a sus características, aunque es cierto que todavía nos queda mucho por hacer en el territorio nacional para conseguir que estos buenos resultados alcancen a toda la población, y en esto estamos trabajando. Lo que hicimos en la Comunidad de Madrid fue establecer o definir un protocolo de actuación que nos pusiese de acuerdo a todos los neurólogos, a todos los neuroradiólogos, que son los que hacen este procedimiento endovascular, estableciendo las indicaciones, los protocolos de atención y los protocolos de derivación para atender a todos estos pacientes. Lo consensuamos y todos nosotros lo adaptamos para que todos estuviésemos de acuerdo y actuásemos igual. En la Comunidad de Madrid tenemos hospitales de los 3 tipos que hemos mencionado previamente: hospitales de área o hospitales comunitarios, hospitales que tienen unidades de ictus y hospitales que tienen unidades de ictus y además intervencionismo. De acuerdo con los servicios de urgencia que nosotros tenemos, el SUMA 112 y el SAMUR, cuando un paciente avisa porque tiene síntomas compatibles con ictus,
Estos servicios de urgencias activan su prioridad 1, no trasladan al paciente al centro más cercano, salvo que este sea el que le toca, que tenga unidad de ictus. Si lo que le toca por cercanía es un hospital comunitario, se saltan este paso y el paciente es trasladado directamente al hospital con unidad de ictus. Este, que fue el primer sistema organizativo, nos permitió aumentar mucho los pacientes candidatos a tratamiento trombolítico. Si recuerdan que habíamos dicho que teníamos una ventana de hasta 4 horas y media para trombolisis intravenosa, gracias a la puesta en marcha de este sistema a partir del año 2009 hemos conseguido que más del 20% de los pacientes con ictus isquémicos sean tratados con trombolisis intravenosa si son candidatos. Y estas son unas cifras que son envidiadas en todo el mundo. No en muchos países tienen esta tasa de tratamiento trombolítico intravenoso. Cuando se puso en marcha el tratamiento endovascular, obviamente esto no puede estar en todos los hospitales a la vez. Se requieren mucho personal, muchos equipos muy especiales que son muy caros y no podemos asegurar que en todos nuestros hospitales grandes tengamos un equipo de intervencionismo disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid ha sido organizar un sistema colaborativo de tal manera que tenemos 2 nodos que están representados en esta gráfica. El nodo sureste, formado por los hospitales Clínico San Carlos, Puerta de Hierro y 12 de octubre, sureste, y el nodo noroeste, se me ha colado la O, formado por los hospitales La Paz, Ramón y Cajal y La Princesa. En estos 2 nodos, cada uno de estos 3 hospitales está de guardia para intervencionismo una semana en turnos rotatorios, de tal manera que cada día hay 2 hospitales de guardia para intervencionismo en la Comunidad de Madrid, cubriendo cada uno de ellos la mitad de la población. Cuando un paciente sufre un ictus, se traslada a la unidad de ictus, no al centro que tiene más cerca, la unidad de ictus más cercana. Y si una vez realizado el diagnóstico cumple criterios para el tratamiento endovascular, se realiza un traslado secundario al centro de guardia para intervencionismo en caso de que esa unidad de ictus no sea la que está de guardia. Gracias a este sistema hemos podido aumentar significativamente el número de pacientes tratados y ahora mismo es aproximadamente un 10% de los pacientes con oclusión de gran vaso que se pueden beneficiar. Y de nuevo, esto es un ejemplo a seguir que ha sido reconocido a nivel europeo y nos han felicitado por ello. Pero es que además no solo es que tratemos muchos pacientes, sino que conseguimos unos resultados que son al menos iguales que los de los ensayos clínicos. Esta última columna es la de nuestros resultados. Tenemos una mortalidad que es baja para estos pacientes. Tenemos una tasa de independencia que alcanza casi el 60%. Como decía, esto ha sido reconocido a nivel europeo y nos han puesto como ejemplo. Quiero decir que hay otras comunidades autónomas que tienen resultados muy semejantes con su sistema y que esto lo que indica es que en nuestro país estamos haciendo las cosas muy bien. Pero tenemos un inconveniente con este sistema y es que cuando el paciente llega a una unidad de ictus que no tiene intervencionismo, el tratamiento se retrasa porque hay que hacer ese traslado secundario y decíamos que tenemos que correr. Entonces, estamos trabajando ahora mismo en una escala que permita a los servicios de urgencias hospitalarios identificar a aquellos pacientes con más probabilidad de tener un ictus por oclusión de gran vaso y que con más probabilidad van a necesitar tratamiento endovascular, de tal forma que estos pacientes se trasladen directamente al centro para intervencionismo sin pasar por el de unidad de ictus. El sistema puede tener fallos porque, como vemos, aunque la sensibilidad y la especificidad de nuestra escala, que hemos denominado Madrid IDEC, parece que es buena, puede tener falsos negativos, pero estos pacientes seguirían el circuito actual, con lo cual también se pueden beneficiar de tratamiento. Y este es el esquema que nosotros planteamos ahora. Cuando un paciente sufre un ictus, se llama al 112, estos servicios de urgencias identifican al paciente como ictus, pasan la escala, si cumple criterios para posible tratamiento endovascular, se traslada directamente al centro para intervencionismo y si no, se traslada al hospital con unidad de ictus y eventualmente se puede realizar el traslado secundario al centro de intervencionismo. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Resume un poco la necesidad de atención urgente. Cuando se recibe al paciente, en el 112 se activa el código ictus,
se avisa a la guardia de neurología del hospital receptor, que pone en marcha todo el proceso. El equipo de neurología de guardia avisa a urgencias, se avisa al TAC para que estén todos preparados para la llegada del paciente. Se notifica a la ambulancia el lugar donde tienen que dejar al paciente, donde vamos a estar esperándole. Y en cuanto llega, se realiza la primera evaluación clínica, se toman constantes, se extrae sangre y a la vez que una persona está haciendo esto, otra persona está consultando la historia clínica e informando a los familiares. De tal manera que en cuanto se tiene todo esto hecho, se traslada al paciente al TAC, se obtiene la imagen necesaria, se aplica el tratamiento trombolítico si lo precisa y en el caso de que tenga indicación se hace tratamiento endovascular. Los tiempos representados en amarillo son las recomendaciones de actuación para cada uno de estos pasos y estamos viendo que gracias a la puesta en marcha de estos sistemas de atención podemos reducir significativamente los tiempos como se representan en las estrellitas en verde y esto nos permitirá tratar muchos más pacientes mucho antes y por lo tanto conseguir una mejor evolución. Está en nuestras manos, en las de todos los implicados, poder ayudar a que esto sea así, identificando correctamente los síntomas y avisando adecuadamente a los servicios de urgencias hospitalarias. Espero que con las charlas de hoy hayamos contribuido a entender por qué es necesario hacerlo así, que efectivamente hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a estos pacientes y que entre todos consigamos formar un equipo multidisciplinar que nos permita mejorar la evolución de estos sujetos con ictus. Y nada más, muchas gracias.